A ver, ¿Ya se ve, doctor? no me digas que entre otros te tocan. Y verás, estas clases comunitarias como que no sirven, ¿verdad? Clases comunitarias. ¿Clases Pero comunitarias? no son comunitarias, pues son de a montón. Ah, sí. A mí pero no encuentro no encuentro mi cursor ya. Ya se ve. ¿Ya? A ver. Buscar el punterito. Así es, toda una hermandad nos va a dar esta clase. A ver, y si les pregunto al final, el principio, ¿se lo sabe, María Fernanda? ¿Se sabe el principio? No lo oigo. Bueno, vamos, que empiece. Que empiece. Vamos a darle. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre paludismo o también llamada malaria. Pues los integrantes son Carlos O fiebre Castillo. de aguas negras. O Sí, fiebre de también aguas aguas negras. negras. Sí. Juan Emiliano Cetina, su servidor, José Chin, y María Fernanda Fernández. Ok. Primero que nada de la etiología. Esta enfermedad, el paludismo, pues es producido por el Plasmodium. El Plasmodium es un protozoario, el tipo esporozoario, y va a tener varias especies, por lo que leí, pero las que son obviamente pues infectantes del humano y que pues nos provocan la enfermedad son estas cuatro: Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae y Plasmodium ovale. Y aquí les puse un gametocito del Plasmodium falciparum. Ahorita vamos a ver qué es un gametocito. Esta enfermedad, bueno, a mí me pareció curiosa porque pues, va a requerir, como hemos visto, pues, de dos hospederos. El vector, digamos en este caso, y el ser humano. ¿Y quién va a ser este vector? Va a ser la hembra Anopheles. La hembra Anopheles es un mosquito que va a ser el hospedero definitivo, pues en él, o sea, en ella, porque en la hembra va a realizar una parte de su ciclo, que ahorita vamos a mencionar, el ciclo sexual. Y aquí está el ciclo vital del... Nada más antes de que, déjame echarte a perder tus clases. Nada más para que hacer notar una cosa. Ya vimos varias enfermedades transmitidas por vector. Básicamente el mosquito anófeles es el rey de la película, no está en todos lados, es el principal protagonista de nuestro curso, porque lo vemos casi en todos lados. Ahorita es un poquito diferente, pero finalmente sigue siendo un mosquito. Y si no lo han notado, pues ahorita se los voy a hacer notar en todos los casos. ¿Sí? La hembra es la que transmite la enfermedad. Todos los casos. Este no es la excepción, ya nos acabas de decir, José Miguel, que la hembra es la que transmite la enfermedad. ¿Por qué será que la hembra es la que transmite la enfermedad y el macho no? Pues usted había comentado que el macho es o sea, su alimentación es diferente, ¿no? Es como más como de frutas y eso. En cambio, la hembra es la que sí es sanguínea, o sea, que pica para poder alimentar a las crías. Exactamente, necesitan el hierro para poder subsistir. Y por eso la hembra es la que anda llevando la enfermedad de un lado a otro por su tipo de alimentación. ¿Sí? Vean ustedes cómo en la naturaleza siempre la hembra es más fuerte que el macho. Y en el caso de nosotros también, nada más que no nos hemos dado cuenta. Síguele, José Miguel. Sí. Y este es el ciclo vital. Yo cuando lo vi, la verdad sí me impactó, porque pues creo que es el ciclo vital más grande que he visto. Lo dividí en dos para que se entienda mejor, porque es importante entenderlo. Vamos a empezar desde acá. El mosquito va a picar y en este caso pues, no tiene la enfermedad, pues va a succionar sangre y va a obtener de la circulación
dos tipos de células que se llaman microgametos y macrogametos. Ahorita que demos la vuelta vamos a entender qué son, de dónde vinieron, ¿no? Pero el punto es que este microgameto y el macrogameto se van a unir y van a dar como resultado un cigoto. O sea, se fertiliza este cigoto. Este cigoto se va a volver un ovoquineto. Y a partir de acá es que penetra el epitelio del intestinal del mosquito y realiza otra diferenciación a un ovoquiste o ovocisto y va a liberar estas formas maduras que se llaman esporozoitos. Antes de que siga, esta pues, es parte del ciclo sexual, ¿no? Como les decía, esta parte la realiza dentro del mosquito, el ciclo sexual. Entonces, estos esporozoitos, que son, pues digamos, las formas infectantes maduras, van a migrar hacia las glándulas salivales del mosco, que en este caso ya tiene la enfermedad, y es que este mosco, cuando pica a otra persona, inocula los esporozoitos en el humano. Entonces, los inocula. Y a partir de acá vamos a tener dos blancos. Primero va a pasar por el hígado. Tienen que pasar por el hígado. ¿Por qué? Porque al llegar a los hepatocitos van a formar esquizontes. Los esquizontes es cuando se reproduce dentro de la célula estos esporozoitos, ¿no? Y en las células hepáticas va a formar estos esquizontes y también hay una alternativa que formar hipnozoitos. Estos hipnozoitos son como una fase latente que puede volver a retomar el curso, ¿no? Pero no lo realizan todos los tipos de Plasmodium, solo lo realizan Vivax y Ovale. Y como vemos, pues esto es parte del ciclo asexual, pero dentro de una fase exoeritrocítica. ¿Por qué? Porque estos esquizontes van a provocar, obviamente, que se rompa porque empiezan a reproducirse y provocan, pues, lisis del hepatocito. A fin de cuentas, digamos que estalla y libera estos merozoitos. Y estos merozoitos son los que van a pasar ahora sí a lo que conocemos como la fase eritrocítica. O sea, tienen que entrar e invadir los eritrocitos para poder, pues, seguir continuando su división. Y aquí sí, pues, lo realizan falciparum y malaria. Como les digo, los merozoitos penetran a los eritrocitos y van a seguir diferenciándose. Creo que eran trofozoitos. Y Sí, este, son trofozoitos. Decía José Miguel, los trofozoitos en realidad el nombre es particular de los trofozoitos, es merozoito. ahí está, sí, sí, sí. Trofozoito, ¿no? Entonces, como les decía, sigue diferenciándose y forma estos esquizontes que les digo que es la reproducción que lleva por dentro de la célula. Pero en este caso son intraeritrocitarios, no pues intrahepáticos. Y lo mismo, provoca la ruptura del eritrocito, se liberan y a partir de acá es que se dividen o sea, se forman gametocitos que pueden ser micro o macro gametocitos. Y esto es lo que les decía yo al principio, que es lo que la hembra pues pica, que no está contaminada y absorbe de la circulación. Entonces los merozoitos como tal no los puede absorber porque no les sirven. Lo que tienen que absorber son estos gametocitos micro y macro, que es que van a estar circulando. Y ya pueden volver a iniciar el ciclo, pues la parte sexual dentro de la hembra. Regrésate un poquitito nada más para... Ya me dijiste prácticamente todo. Nada más quiero puntualizar algunas cosas para que entendamos medidas de contención, formas de transmisión y además el cuadro clínico. Que además tiene relación con el tratamiento. ¿Sí? Nada más hacerles notar que ya lo dijo José Miguel, que tiene dos formas de reproducción dependiendo de dónde esté. ¿Sí? La fase sexual que es en el mosco se llama esporogonia, porque el producto final son los esporozoitos. ¿Sí? Y la fase en el humano se llama esquizogonia, porque es
producto final son los esquizontes, que se diferencian a otras cosas. Así que si lo oyen en otro lado, esporgonia y esquizogonia, simple y sencillamente se está refiriendo a su reproducción sexual y a su forma sexual. Al igual que cuando vimos el dengue, el mosco que acaba de picar a una persona no es contagioso inmediatamente. Tiene que completar un ciclo en el mosco que es de alrededor de 10 días, ¿sí?, para que pueda ser infectante. Eso quiere decir que cuando metemos a un paciente que tiene paludismo a nuestra casa, pues tenemos 10 días para evitar que nos dé paludismo a pesar de que el mosco lo haya picado. Porque si no dejamos que complete su ciclo sexual, no va a llegar, ese mosco pues nunca va a poder transmitir la enfermedad. Eso es una. La otra es en el interior del humano, donde nos están señalando, José Miguel, dos cosas muy importantes que tienen que ver con las reactivaciones de la enfermedad y además con la modalidad del tratamiento y con algo que podemos hacer para evitar que un enfermo vuelva a infectar a un mosco. ¿Sí? Entonces, lo primero es que algunas especies, ¿sí?, que se guardan en el hígado, en esa forma que se llama hipnozoito, ¿sí?, pues el hipnozoito, al tener un metabolismo muy lentecito, pues también lentamente lo podemos afectar con el tratamiento. ¿Por qué? Pues porque no come prácticamente, pues está ahí asentadito, y algo que está asentado pues no lo puede afectar en los tratamientos, que generalmente lo que hacen es inhibir alguna parte de lo que hace el parásito, y si no está haciendo nada, pues no le podemos hacer nada tampoco, ¿no? Entonces, en un momento dado es lo que puede causar una reactivación de la enfermedad, el hipnozoito. Y la otra es que el ciclo en el eritrocito tiene una duración de X días dependiendo de la especie. Y que cada ciclo eritrocítico está marcado por una crisis hemolítica. O sea, se rompen los eritrocitos, ¿sí?, y ocasionan una crisis hemolítica, que es lo que después nos van a decir que son los días malos del enfermo. En esta enfermedad hay días buenos y hay días malos. Y los días malos es cuando coincide con la crisis eritrocítica, la crisis hemolítica, donde los síntomas se exacerban y empezamos a ver muchos datos clínicos. Entonces, dependiendo de la especie, este ciclo puede durar 3 días, 4 días, o puede ser diario, las formas más graves de la enfermedad. Entonces hay fiebres tercianas, fiebres cuartanas y fiebres cotidianas, y eso nos da una probable idea de la especie que está causando el paludismo. Entonces vean cómo en el entendimiento del ciclo vital, después nos vamos a poder explicar por qué le damos un medicamento que actúa contra las formas, contra los gametocitos, y otro medicamento que funciona contra los esporozoitos, y qué hacemos para evitar que los viajeros que regresan de zonas endémicas, si regresan parasitados, no afecten, no propaguen la enfermedad en el mosco de la zona donde están regresando, ¿no? Todo esto se deriva del conocimiento de este ciclo vital del parásito. Síguele, José Miguel. Sí, doctor. A ver, bueno, respecto a la patogenia de la enfermedad, lo que va a pasar es que se va a adherir el parásito a esta célula blanco, que pues ya vemos que pueden ser pues, de dos tipos en el humano, ¿no? Pueden ser los hepatocitos o pueden ser los eritrocitos. Pues con la consiguiente penetración e invasión celular por parte de estos merozoitos. Y aquí podemos observar una célula, un eritrocito infectado, que vemos que se va reproduciendo. Y esto se transforma a trofosfoitos gracias a que metabolizan la hemoglobina, como el doctor había mencionado, ¿no? Que al final de cuentas, pues provoca la lisis de la célula, en este caso del eritrocito, y estos síntomas pues, de anemia hemolítica, ¿no? La edad del eritrocito es importante. ¿Por qué? Porque cada uno va a preferir un tipo de eritrocito más o menos joven dependiendo de su especie. En el caso del Vivax, va a preferir pues, los más jóvenes y también pues, reticulocitos, que pues, son esas células, digamos, inmaduras de eritrocito, ¿no? Que no se han diferenciado. El malaria va a preferir los más viejitos, más seniles. Y el falciparum
de todas las edades. Él sí sin diferenciar. Estos pues, eritrocitos que empiezan a ser parasitados van a acumular pues, sodio, también aumentan de tamaño por esta reproducción que está ocurriendo dentro de ellos y como les dije se destruyen. Por lo tanto van a ser más frágiles y recordar que los eritrocitos tienen pues que tener esta disposición normal de sus proteínas y de todo para que se puedan atravesar por capilares en los que les da trabajo. Entonces, al haber esta alteración, pues en primera van a ser más propensos a romperse, claro, y el contenido en oxígeno va a disminuir porque pues están metabolizando todo esto de la hemoglobina y pues van a adquirir la tendencia a adherirse al endotelio. Entonces, cuando se adhieren al endotelio, van a formar como un tipo de masas, como si fuera un coágulo o algo así. Entonces, va a enlentecer la circulación capilar, como lo podemos ver en este diagrama, y pues a fin de cuentas va a provocar que no haya flujo sanguíneo o sea, riego sanguíneo hacia el órgano que pues estemos hablando, que prácticamente puede ser todo, pero a veces ocurre en el vaso. Y mencionaba el combate que hay una respuesta inmune en la que se desarrollan anticuerpos antimerozoitos, según esto, que van a tratar de impedir la invasión de otros eritrocitos y no requieren del sistema pues, innato, del complemento. Y pues lo que van a tratar de hacer es que favorecer la fagocitosis de los eritrocitos que están secuestrados en el vaso. Sí, y aquí podemos ver otra imagen de los esquizontes. Nada más, José Miguel, nada más para que nos aclare. ¿Cuál sería la forma más grave de paludismo? ¿La infección por cuál de las especies? Me parece que era falciparum, doctor. ¿Por qué sería falciparum? Por lo mismo que les mencionaba que como unos prefieren otros eritrocitos dependiendo de sus edades, y el falciparum pues prácticamente invade todo lo que se encuentra, mientras sea eritrocito o incluso reticulocitos. Exacto, donde el falciparum invade todo tipo de eritrocitos y le pega al sistema nervioso central con mayor frecuencia que los otros. ¿Y cuál sería el menos grave? No te he dicho que no sea grave. ¿Cuál sería el menos grave? El menos grave. De los tres. Pues yo creo que tal vez el malaria, ¿no? Exactamente, porque ahí le pega a los viejitos, o sea, come casi, se alimenta casi de puro desecho, ¿no? Sí. Pero además es que se puede hacer crónico, ¿no? Es el más inteligente. Come viejitos, causa poca hemólisis, puede durar más tiempo allá. Y el intermedio, pues es el vivax, pero además es el que circula más, ¿eh? El vivax es el que circula más de los otros. Entonces vemos cómo la especie da ciertas características. Síguele, José Miguel. Sí, doctor. En cuanto a la epidemiología, principalmente el paludismo se presenta en todo el mundo, pero principalmente se encuentra entre los trópicos, 45 grados norte y 40 grados sur. Con su periodo de incubación es variable entre 7 y 20 días en la mayoría de las especies. Como mencionó mi compañero, es por ciclo de evolución, ya que se necesita el tiempo tanto para que se lleve a cabo el ciclo exoeritrocítico como intereritrocítico, y se llega a la destrucción de glóbulos rojos, lo que va a provocar las manifestaciones clínicas, ya el periodo prodrómico. Aunque también existe otra especie, otro tipo de incubación, que es del paludismo post-transfuncional, ya que durante la publicación del COMATE de 2016, se incrementó el empleo de transfusiones, lo que trajo como consecuencia esta variante. Principalmente en los pacientes que pues, requieren un gran número de unidades de sangre. En México, la mayoría de estas, de los pacientes que tienen paludismo post-transfusional es por el Plasmodium malariae con un 86.4%. Y su periodo de incubación es muy, muy variable, que va desde los 5 días, de 5 a 14 días, hasta más de 60.
siendo principalmente entre 30 y 44 días, como se ve en la tablita. Y pues se utilizan varios tipos de índices para poder identificar, para evaluar la infección en el reservorio humano, que sería el índice esplénico, que es el porcentaje de niños de 2 a 9 años con esplenomegalia, el índice parasitario, que incluye el porcentaje de frotis de sangre con parásitos, y el índice de transmisión, que es el porcentaje de niños menores de un año con frotis sanguíneos positivos, que pues sería para identificar la infección. En la siguiente diapositiva, pues explica un poco más específicamente los casos en México, que desde 1940 hubo un descenso paulatino en los casos anuales, que en 1960 aumentó. En 1988 el número de casos disminuyó y en el año 2000 solo se reportaron más de 7.000 casos. Desde acá solo van a ir bajando. En el 2005 solo se reportaron 2.945 grados y para este punto ya de 19 estados eran totalmente libres de la enfermedad. En el 2010 se presentó un ligero incremento, siendo solo 3.045 grados por Plasmodium vivax y solo 9 por Plasmodium falciparum. Y para 2013 ya no había ningún caso de Plasmodium falciparum, solamente 495 de Plasmodium vivax. Mientras tanto, en el mundo, para 2019 se encontraron 829 millones de casos, con una mortalidad de 409 defunciones, 9.000 defunciones. Ya en la siguiente tabla, siguiente página diapositiva, podemos ver la tabla, que como se ve hubo un incremento para 2016, en 2016 y 2018 hubo un pico alto, y ya para después de 2018 fue bajando. No existe de una tabla de Yucatán, porque directamente no hubo ningún caso desde 2014. Bueno, creo que inclusive desde antes, como se mencionó que en el 2005 ya había 19 estados libres de esta enfermedad. Pues probablemente Yucatán era uno de ellos. Ahora, en cuanto al cuadro clínico. A ver, déjame preguntarte algo, Juan. Okay. Seguramente notaste que cerca de nosotros sí hay casos, ¿verdad? ¿En qué lugar cercano a nosotros sí hay casos? ¿Lo notaste? Cerca a nosotros. ¿Qué estados vecinos tenemos? No recuerdo si era Quintana Roo. ¿En cuál de los dos estados hay reportados casos de paludismo? No recuerdo. Esto hace unos días. En Quintana Roo hay casos de paludismo. El año pasado, una alumna de aquí de esta escuela que estuvo haciendo su servicio social en Quintana Roo presentó su tesis sobre la frecuencia de casos de paludismo en un poblado que está cerca de José María Morelos, que prácticamente ya es Cancún, ¿no? Bueno, ¿qué tiene Quintana Roo? Que es nuestro vecino, y que tiene casos. ¿Y qué tenemos nosotros que no tenemos caso? ¿O qué hacemos? Juan Emiliano, ¿por cómo explicas esto de que nada más aquí a unos cuantos kilómetros hay y aquí nosotros no tenemos? ¿Qué pasará? ¿Qué ocurrirá? Bueno, pues no sé, yo diría probablemente que porque en Quintana Roo, al ser un estado que su economía se basa principalmente una de las principales fuentes es el turismo, puede ser que porque hay mucha gente de diferentes lugares, incremente la incidencia. Entonces, que aquí no es tanto por el turismo, podría ser. Pero antes hubo un montón. En mi época de niño, había un montón, teníamos miedo. Te lo voy a decir. Tienen dos cosas que nosotros no tenemos y además nosotros hacemos otra cosa. ¿Sí? Tienen muchas zonas selváticas. Esa zona selvática hay vector y sus campañas de combate al mosco del dengue no son tan buenas como las nuestras. Nosotros tenemos menos selva, además tenemos buenas campañas contra el mosco anófeles, que le pega a todo tipo de moscos, ¿no? Entonces eso casi que seamos diferentes a pesar de ser vecinos. Esa es la razón. Bueno, y la otra tercera es el movimiento de la población. Duda, ¿no? La otra tercera. Síguele.
Ok. Bueno, pues ya para el cuadro clínico, en la exploración física podemos encontrarnos con palidez, que es proporcional a la intensidad y duración de los accesos, el acceso palúdico, que ahorita voy a explicar, y a la esplenomegalia congestiva. Esta aparece poco después del inicio de los episodios febriles, como consecuencia. También existe la hepatomegalia dolorosa a la palpación profunda, y también puede aparecer ictericia y coluria. En cuanto al acceso palúdico, es todo un proceso en el cual se compone por varias fases. Desde su inicio, luego pasa a una fase febril y una fase de sudoración. Y en niños a veces aparece la fase de delirio en ciertas especies. En la diapositiva ya tengo el paludismo por Plasmodium vivax, malaria ovale. Y es que el inicio en estas tres, o sea, el proceso en estas tres va a ser muy similar. Lo que va a ser diferente va a ser la periodicidad. Y pues normalmente inicia igual en los tres. Tiene un inicio súbito con escalofríos intensos, y esta tiene una duración de 30 a 60 minutos, dependiendo de la especie y pues del paciente. Luego pasa a una fase febril, donde ya fue aumentando la temperatura, y esta puede llegar hasta 40 o 41 grados Celsius. La cefalea es intensa y se puede acompañar con náuseas, vómitos y molestias epigástricas. Esta suele durar entre 1 a 2 horas. Y como mencioné anteriormente, en los niños es frecuente una fase de delirio, aun cuando la fiebre haya remitido, o sea, puede mantenerse. Luego de esto viene la fase de la sudoración, en la que la diaforesis es profusa y generalizada. Y esto es mientras el paciente duerme, que son como 2 o 3 horas. Y una vez termina esta parte, el paciente se despierta cansado. Aunque a veces hay mejorías cuando se pasa la fase de sudoración. Y puede existir días buenos en los cuales los enfermos después de esta fase tienen cierto vigor físico en el cual les permite hacer sus actividades físicas. La duración de este acceso palúdico, de estas fases, puede ser hasta de 10 horas, y son varios ciclos hasta que se acaba la enfermedad. Hay una variante en el Plasmodium vivax, en el cual pueden ocurrir 2 ciclos simultáneos, en el cual uno va a tender a desaparecer. Pero como son 2 ciclos simultáneos, por lo mismo puede provocar que siempre se esté en la fase febril, ya que cuando uno acaba, el otro comienza. Por lo tanto, se mantiene en un estado de fase febril, que pues puede ser peligroso. El siguiente cuadro clínico, que es más que nada principalmente en falciparum. Siguiente, por favor. Tiene ciertas diferencias. Por ejemplo, no tiene la fase directa de delirio, sino que se encuentra en la fase febril, ya que, bueno, el inicio puede ser insidioso, tiene cefalea y trastornos gastrointestinales, o por otro grupo también es brusco y con sensación de frío, o un poco de las dos. Luego viene la fase febril como la anterior, pero esta es más prolongada y puede tener hasta 2 picos de temperatura, o sea que sube y luego baja y luego vuelve a subir, y un descenso de la fase febril por lisis. Luego viene la fase de sudoración, que esta no es tan ostensible como la anterior. Y no hay la fase de sensación de bienestar después de esta fase. La parte en la que es de bienestar no se nota, no tiene mejoría. Tiene postración inmediata en esta fase y, convencionalmente, tiene su tendencia al delirio. No es una fase propia de delirio, sino que se encuentra en la sudoración. Y pues eso sería lo que sería el acceso palúdico. Ya en la periodicidad sí varía según la especie. En la siguiente tengo una tablita en la que la Vivax y la Ovale pues tienen su versión clásica, son de 48 horas, 2 días. La Plasmodium malariae, 72 horas. Y la Falciparum puede ser de 48 a 72 horas. Pero sí, 72 horas lo menciona como una terciana maligna, que pues puede ser muy peligrosa. Y luego hay una variación que hace que se prolongue aún más, hasta más de 24 horas, siendo 96 horas en total.
lo cual pues puede ser muy peligroso tener temperatura alta tanto tiempo, junto con las convulsiones. Y pues el maestro inclusive mencionó que hay unos más largos, que ya son más variables. Ahora pasando a la parte de diagnóstico, aquí hay que tener en cuenta que no siempre van a estar presentes todos los elementos característicos de los síntomas. Como vimos, la periodicidad rara vez suele ser regular. También puede no haber escalofríos y la sudoración puede ser mínima. En el caso de la fiebre, como se mencionó, puede ser continua y con reminiscencias ligeras. Y en el caso del vaso, este no siempre está crecido. Ahora pasamos a la parte de diagnóstico diferencial. Y en el caso de síntoma de fiebre aguda, esta se tiene que diferenciar de otras como lo que se da en la tifoidea, la enfermedad viral como el dengue o la influenza, la que se da en la brucelosis, en la infección respiratoria o en una infección urinaria. En el caso de coma cerebral, esta se puede diferenciar con la meningitis, encefalitis, fiebre entérica, tripanosomiasis y absceso cerebral. Siguiente. Otro síntoma a diferenciar es la anemia, la cual se puede dar en hemoglobinopatías, deficiencia de G6BP o también en deficiencia de hierro, folato o vitamina B12. En el caso de la ictericia y la hepatomegalia, se debe diferenciar de la hepatitis viral, de la leptospirosis, de la fiebre amarilla y de la enfermedad biliar que es inducida por drogas o por alcohol. En el caso del diagnóstico clínico, en ocasiones puede ser incorrecto, hasta en el 50% de los casos. Este se debe establecer por la demostración del parásito en frotis de sangre o en gota gruesa. Acá se usa sangre capilar o de punción venosa y se puede utilizar la colaboración de GIMSA y el examen pues decía que dura entre unos 5 a 10 minutos en la gota gruesa para encontrar más fácilmente este parásito. Otro método de detección también puede ser por la detección de antígenos por medio de las pruebas de inmunoensayo o precipitación en gel y contrainmunoelectroforesis. También se puede utilizar la detección de anticuerpos por medio de una inmunofluorescencia indirecta, una inmunodifusión en gel o una fijación de complemento. Siguiente. Además de ello, igual se puede utilizar la PCR para encontrar el parásito. Esta tiene la ventaja de que distingue las 4 especies que infectan al hombre y se puede demostrar que un individuo o el vector puede estar simultáneamente infectado con más de un genotipo de Plasmodium. En este caso, si el diagnóstico no se establece inmediatamente, pero se tiene una alta sospecha de que hay una infección por Plasmodium falciparum, aquí va a ser razonable iniciar el tratamiento antimalaria, esto con el fin de evitar la progresión de la enfermedad. Siguiente. A ver, Carlos, regrésame Sí. una más. Regrésame una más. Aquí, a ver. Vamos a centrarnos en el cuadro clínico y en esto que nos estás poniendo aquí. Y sobre todo lo que tienes puesto en el recuadro que está arriba y a la izquierda. Porque esa es la clave para sospechar la enfermedad. ¿Sí? La enfermedad nos presenta diferentes bloques de síntomas. Nos presenta un síndrome infeccioso con gran ataque al estado general, dependiendo más o menos qué tanto va a tener ataque al estado general, el grado de parasitosis y de la variedad de plasmodios. Uno. La otra nos presenta hepato y esplenomegalia, y además nos presenta datos de anemia, pero no de cualquier anemia, de anemia hemolítica. ¿Sí? Y eso es muy importante porque en ese recuadro que tienes arriba a la izquierda,
nos tiene expuesto que habría que diferenciarlo de algunas anemias y de algunas hepatopatías. Pero en este caso, el paludismo combina ambas cosas. Combina la anemia con los datos de hepatopatía. Y eso es algo que nos orienta. O sea, un proceso infeccioso en el que se combina anemia con datos de hepatopatía siempre tendrá como una de las posibilidades paludismo. Si tomamos los datos como anemia, ictericia y hepatomegalia, pues pueden entrar todas las que nos dijiste. Un montón de enfermedades sistémicas. Pero aquí el chiste es diferenciar o determinar estas dos cosas. Por eso la pregunta que te voy a hacer ahorita es que me digas cuántos tipos de anemia, cuántos grupos de anemia conoces, Carlos. Grupos de anemia. Ahí te voy a dar un ejemplo, para que sepas de qué estoy hablando. Anemias carenciales. Dentro de las anemias carenciales están las anemias por deficiencia de hierro y la deficiencia de complejo B o de folatos. Y hay las policarenciales, son anemias carenciales. Si esas anemias carenciales tienen ciertas características clínicas y hematológicas que te orientan hacia ellas. Ya te dije un grupo, dime otro. A ver, alguien que le ayude. Del mismo equipo. Antes de que yo le hable a Aarón. José Miguel. Juan Emiliano. Bueno, recuerdo las anemias megaloblásticas. Esa entra entre las carenciales, José Miguel. Bueno, sí es carencial, ¿verdad? Porque es de vitamina, ¿no? Sí, es por vitamina. Estamos hablando del grupo, ¿eh? Las carenciales como grupo y dentro de ese grupo por deficiencia de hierro, por deficiencia de complejo B, por deficiencia de folatos. Pero siempre sigue siendo carencial, ¿sí? Pues esta hemolítica. Exactamente, las anemias hemolíticas. De las anemias hemolíticas, dentro de las anemias hemolíticas hay 3 grupos. ¿Sí? Que yo me acuerde. Acuérdense que yo soy pediatra, infectólogo. Están las anemias hemolíticas autoinmunes, las anemias hemolíticas hereditarias como la deficiencia de glucosa 6-fosfato, la esferocitosis y la drepanocitosis, ¿sí? Y las anemias hemolíticas por parásitos, como es el caso del paludismo. ¿Sí? Entonces, en el paludismo lo que tenemos es una anemia hemolítica. Entonces tenemos el grupo de las anemias autoinmunes, el grupo de las anemias hemolíticas y el grupo de las anemias carenciales, y nos falta un grupo más. ¿Las aplásicas? Exactamente, por defectos en la producción de eritrocitos, entre los que entran todas las formas aplásicas. Y cada una de ellas tienen ciertas características que nos orientan a ir como grupo hacia allá. Porque si decimos anemia, pues estamos hablando de muchos cajones. Bien. En el caso de las anemias hemolíticas, pues también nos causan alteraciones que pueden confundirse con alteraciones propiamente del hígado. Aunque en el paludismo sí hay inflamación del hígado, esa inflamación del hígado y ese crecimiento del hígado no es suficiente como para producir por sí misma colestasis como sucede en las hepatitis. De tal forma que el mecanismo por el cual crece el hígado es por inflamación, pero el de la ictericia no es por obstrucción de la vía biliar, sino por otra cosa. ¿Por qué es la ictericia, Carlos, en el paciente con paludismo? Por la afección que se tiene en el hígado. Fíjate que no. A ver, Josué Emiliano. Sí, maestro, ¿puede repetir la pregunta? Es que está ¿Por viendo... qué tienen ictericia los pacientes con paludismo?
por la hepatomegalia. Carlos Alonso me dijo que es por afección del hígado y yo le dije que no. Por daño en los hepatocitos. Tampoco. A ver, José Miguel. Porque estos esquizontes empiezan a reproducirse y hacen que al final provoque o sea, que se estallen casi los eritrocitos. Entonces, pues Exactamente. liberan todo su contenido. Exactamente. Entonces, las ictericias también tienen 3 cajones. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuáles son esos 3 cajones, José Miguel? 3 grupos o cajones. ¿Grupos? Ahí te voy a decir uno. ¿Sí? Por falta de eliminación, como sucede en las hepatitis. En las hepatitis hay falta de eliminación porque se obstruye la vía biliar y ya no puede ser eliminada la bilis y eso hace que rebose la bilis hacia atrás y eso causa ictericia. Falta de eliminación. También puede pasarnos en las litiasis vesiculares, ¿no? Que hay obstrucción de las grandes vías biliares y también pasa exactamente lo mismo. Hay una falta de eliminación. A ver, ¿cuál sería la otra? Pues, Tiene sus características, ¿no? ¿Cuál sería la otra? yo pensaba en eso, o sea, por obstrucción y por destrucción, ¿no? Porque se está dando una Exceso de destrucción producción. periférica. O sea, exceso de producción. O sea, la destrucción lo que ocasiona es liberación de mucha hemoglobina, entonces hay un exceso de producción de sales biliares que no puede manejar el hígado y que por lo tanto se queda acumulado por mucho tiempo en la sangre. Exceso de producción. Y nos falta la más rara, que se la voy a decir yo, que es por falta de conjugación del hígado, como en el síndrome de Gilbert o en el Krieger-Nahar, donde el hígado le falta una enzima y no puede tomar la bilis para conjugarla y poder eliminarla. Pues vean ustedes cómo si tienen claros estas cosas, pueden llegar al punto de por qué tiene ictericia un paciente y por qué tiene anemia y cuáles son las características. Bueno, en anemia hemolítica crece el hígado y crece el vaso porque son órganos que depuran y los restos de eritrocitos y el vaso es un órgano, el hígado es un órgano hematopoyético, además de que se inflama, ¿no? La bilirrubina que aumenta, ¿qué tipo de bilirrubina la que aumenta? ¿La directa o la indirecta, Carlos? La directa es la conjugada y la indirecta es la no conjugada. ¿Cuál aumenta preferentemente? La indirecta, la no conjugada. La indirecta o no conjugada. Esa bilirrubina indirecta o no conjugada, fíjense ustedes, oíganlo bien, es la misma que se eleva en el periodo neonatal. Esa bilirrubina no conjugada no puede ser filtrada por la orina. Para que para que el riñón la pueda filtrar, se tiene que conjugar. Entonces, esa bilirrubina indirecta no se orina, no puede causar coluria. Entonces, ¿por qué está oscura la orina del paciente con paludismo? Porque se llama fiebre de aguas negras, por cierto, ¿no? Porque lo que se orina es la hemoglobina que tiñe de un color violáceo la orina, ¿sí? Que al contacto con la luz se vuelve de color oscuro. Entonces, la coluria, entre comillas, del paciente con paludismo no es coluria, sino es hemoglobinuria. Y puede haber cierto grado de coluria porque el hígado puede estar capta y no lo puede eliminar y rebota un poquito. Pero estrictamente el color oscuro de la orina es por hemoglobina. Entonces, ¿ves? Si entendemos estas cosas, cuando tengamos un paciente con fiebre, anemia, dolor abdominal, hepatoesplenomegalia, ¿sí? Viva en una zona endémica como la nuestra, donde haya paludismo, y podamos documentar que la paciente tiene hemólisis, porque la hemólisis causa un exceso de reticulocitos y causa esos días buenos y esos días malos, entonces estamos haciendo a un lado muchas cosas, todas las hepatitis, todas las anemias carenciales, y empezamos a tomar enfermedades infecciosas que pueden causar algo parecido como
la leptospirosis, que causa ictericia de otra manera, más parecida a las hepatitis, la fiebre amarilla, que causa ictericia más parecida a las de la hepatitis que a las hemólisis. Y vean ustedes cómo, entendiendo todas estas cosas que les voy diciendo, cómo uno puede quitando un montón de enfermedades para dejarnos unas cuantas nada más. Solo entendiendo el ciclo vital y comprendiendo cómo nos puede dar anemia, los diferentes mecanismos, y por qué podemos tener ictericia, los diferentes mecanismos. Si entendemos eso, vamos a hacer un proceso mental rápido que nos va a llevar con unas cuantas enfermedades nada más. Síganle ahora sí con el tratamiento. Bueno, ahorita con el tratamiento, el principal objetivo de este va a ser disminuir la posibilidad de fallas al tratamiento, el cual es el resultado de una interacción compleja de eficacia, conducta hacia el tratamiento, cumplimiento, efectos secundarios y costos. Durante el tratamiento debe registrarse la temperatura, la coloración de la piel, la frecuencia y ritmo cardíaco y respiratorio, la tensión arterial, la saturación de oxígeno y el llenado capilar, ya que la muerte por P. falciparum puede darse en pocas horas después de la presentación clínica. Entre los antipalúdicos que se mencionan, el más importante es la cloroquina, que es el más utilizado, y esta es una 4-aminoquinoleína, es quinosanticida, eficaz y rápida. Es gametocítica contra el Plasmodium vivax, malaria y ovale. Y es ineficaz contra el Plasmodium falciparum. Acá se suele administrar una dosis de 25 miligramos de base por kilogramo durante 3 días. Siguiente. Fíjate, Carlos, que dijiste una cosa muy importante, sí, que es gametocida. Entonces, al ser gametocida, sí, impide de alguna manera que se puedan infectar más moscos porque mata a los gametocitos. Y si un mosco pica a un enfermo que no tiene gametocitos, pues no hay manera de que se lleve a cabo en ese mosco el ciclo sexual y por lo tanto ese mosco nunca sería contagioso. Eso es muy importante porque a los que viajan a las zonas donde hay dengue, cuando regresan a su país, regresan tomando cloroquina para que no puedan infectar moscos. ¿De acuerdo? Síguele. Sí. Bueno, otra sería la amodiaquina, que igual es una 4-aminoquinoleína, pero esta es menos tóxica y su administración es más fácil. La siguiente es la mefloquina, que igual es similar a las otras dos, y esta se administra en una dosis única de 1 gramo, y lo que hace es suprimir cualquier infección palúdica y también brinda profilaxis hasta por 4 semanas. La otra es primaquina, esta ya es una 8-aminoquinoleína y también es una esquizonticida hemática débil. Existen otras como la quinina, la proguanil o paludrina, la quinacrina, mepacrina o atembrina. La siguiente es la artemisinina, de la cual proviene de la planta Artemisa annua y su acción es muy rápida por vía parenteral. Esta pues se enfoca principalmente para el paludismo por Plasmodium falciparum, que es resistente a cloroquina. Y esta no se suele utilizar en monoterapia, ya que suele aumentar la resistencia a este fármaco. Se suele combinar con otras. Siguiente. Y ahora, según la especie de Plasmodium, se suele administrar un tipo diferente. En el caso de Vivax, el ovale y el falciparum, estos son sensibles a la cloroquina. Por lo tanto, su tratamiento principal es de cloroquina y se suele administrar de 1.5 a 2.4 gramos de base por 3 a 5 días. La siguiente es el Vivax y el ovale. Igual son parte
de un tratamiento de cura radical, y en este se suelen combinar la cloroquina con la primaquina. La siguiente es Vivax, Ovale y otra vez el Falciparum. Cuando son resistentes a la cloroquina, en esta ocasión se suele administrar en unos diferentes, como puede ser el Otobacuane junto con el Praguanil, o una alternativa sería administrar artemisina junto con lumefantrina. Y cuando el falciparum es resistente a la cloroquina de manera complicada, se suele administrar la quinina 4 y como alternativa se puede utilizar el artesunato. ¿Sí? Tenemos que vivir en zonas tropicales. A ver, permítame. Lo escucho muy despacito. Háblale. ¿Me escucha? Sí, adelante. Ay, perdón. Mencionaba que en cuanto a los factores de riesgo, pues se encuentra en vivir en zonas tropicales, como ya he mencionado, en niños pequeños y bebés, en adultos mayores, personas que viajan desde zonas donde no hay malaria a zonas donde sí hay en épocas de lluvia, y mujeres embarazadas y los bebés que están en gestación. Siguiente, por favor. Luego, en cuanto a la prevención, pues se recomienda... Regrese un poquitito. Vamos. Quiero hacerle dos preguntas. Dos preguntitas. Ah, sí. ¿Por qué los niños pequeños, bebés y los adultos mayores tienen más factor de riesgo que los demás? ¿Cuál es la razón? No sé, tal vez porque los síntomas son más asentados en ellos. ¿Por qué? ¿Me escuchas? No, es que no lo entendí. Sí lo escuché, pero no lo entendí. Ay, perdón. ¿Que tal vez porque los síntomas son más severos en ellos? No. Entonces ahí no sería factor de riesgo, sino factor pronóstico. O sea, que sería más mal. Aquí se habla como de factor de riesgo, es decir, que la posibilidad de que enfermen es mayor en los bebés y en los adultos mayores que en los demás. ¿Alguien sabe? ¿Alguien lo puede decir? No lo dice, es de pensar. Ahora esto me lo va a decir. ¿Quién transmite la enfermedad? ¿Cómo, perdón? ¿Quién transmite la enfermedad? Ah, pues el vector es el mosquito. ¿Cómo nos defendemos del mosquito? Con insecticidas, repelentes. Y cuando no hay insecticida, nos Mm, metemos en una zona donde hay muchos moscos, ¿cómo nos defendemos? Nos matamos directamente. A manotazos, ¿verdad? Pues sí. Entonces los niños y los viejitos pues no se tienen la misma capacidad para defenderse a manotazos y por lo tanto la posibilidad de que los piquen es mayor. Esa es la razón nada más. bueno. Desde luego que también si hablamos del pronóstico, también es diferente. A los niños pequeños y a los viejitos les va peor cuando les da. Ya no estamos hablando del riesgo, sino estamos hablando del pronóstico. ¿De acuerdo? Vea, el mismo factor en diferentes momentos, la edad. En diferentes momentos, la edad puede ser un factor de riesgo para que te dé la enfermedad. Y si te da, puede ser un factor pronóstico para la severidad de la enfermedad. El mismo factor. Entonces, toma connotación diferente dependiendo de dónde lo tomemos. Antes de la enfermedad o durante la enfermedad. Antes de la enfermedad, riesgo. Durante la enfermedad, pronóstico. ¿Está quedando claro? Sí, doctor. Adelante, entonces. Sígale. Ok, gracias. ¿Puedes cambiarla, José Miguel, por favor? En cuanto a la prevención, pues se recomendaba el uso de pues, prendas que tengan manga larga o usar pantalones largos. También el uso de repelente de 2 a 3 horas, porque mencionaba que, por ejemplo, con el sudor se puede ir. También se recomienda el uso de prendas claras en la ropa. Evitar el usar colonias o perfumes que sean muy intensos, porque decía que podía atraer a los mosquitos. También se pueden colocar los mosquiteros con insecticidas y también se puede usar el insecticida, ¿no?, en las habitaciones o en las casas.
Y también se mencionaba un poco de quimioprofilaxis, que esto es para, lo creo que usted lo había mencionado antes, para las personas que van a viajar, requieren quimioprofilaxis una semana antes, que es con cloroquina, se usa una dosis semanal de 500 miligramos, y todavía cuando regresen a su país, tienen que seguir usando esta quimioprofilaxis por 4 a 6 semanas, más o menos. Y pues ese le había mencionado igual, que la cloroquina pues destruye a las formas de los glóbulos rojos. En cuanto al Plasmodium falciparum, había mencionado igual mi compañero que este podría ser resistente, ¿no? Cloroquina, entonces se puede usar Proguanil, se puede usar solo o también se puede usar en combinación con cloroquina con 200 miligramos por día o de la cloroquina 300 miligramos. Y otras opciones para esto podría ser mefloquina y la doxiciclina. Y puedes pasar a la siguiente, por favor. Y luego, en cuanto a las complicaciones, pues se encontraba el paludismo cerebral, que se tenía un inicio variable, pero ya que está asentado, podía provocar fiebres hasta 42 grados, trastornos de conciencia y convulsiones, que ya han mencionado un poquito de esto antes. Por el daño a los eritrocitos, pues puede provocar anemia grave, insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal o colapso circulatorio. Y por el daño hepático y por el uso de la glucosa puede provocar hipoglucemia o alteraciones en la coagulación. Puedes pasar una más, José. Y luego en el combate te mencionaban estos tres, que era el síndrome, perdón, la fiebre de aguas negras, que se caracteriza porque va a haber orinas con un color más fuerte, no puede ser rojo, oscura o negra, insuficiencia renal, fiebre ictericia y postración profunda. Y también se encontraba igual que parte de estas complicaciones puede estar el síndrome nefrótico, que se caracteriza porque hay nefropatía con edema y proteinuria, que no va a mejorar con el tratamiento antipalúdico. Y también está el síndrome de esplenomegalia tropical, donde hay elevación de inmunoglobulinas, linfocitosis generalizada, pero a diferencia es que aquí el tratamiento sí responde en este caso. Y ya sería todo por nuestra parte. Perfecto. Vamos a continuar para que podamos terminar con rickettsiosis. A ver si tenemos tiempo de ver el caso clínico. Si no, nos vamos a arrancar con el caso clínico la siguiente clase. Que vayan preparando la presentación mientras déjenme ir por un café. Y no empiecen hasta que yo les diga, por favor.
Adelante. Bueno, no, ¿me escuchan? Sí. Adelante, sí. Gracias. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre la riqueciosis. Siguiente, por favor. Podemos decir que la riqueciosis va a comprender como 3 grupos de enfermedades que se van a clasificar en 3. Se dice que todas esas son zoonóticas y que su distribución va a depender mucho del vector. Se dice que hay 3 vectores principales de esta enfermedad, que son las garrapatas, los piojos y las pulgas, y que los ciclos estacionales igual van a depender de estos y por lo tanto son diferentes. Se dice que el agente etiológico va a ser o son los bacilos gram negativos cortos e intracelulares. Como ya se mencionó, pues existen ciertos grupos, entre ellos está lo que se clasifica como fiebre de manchas, que estas enfermedades son potencialmente mortales. En el libro te mencionaba que hasta el 25% de los casos, y su distribución es en todo el mundo. Sin embargo, dependiendo del lugar o del país, va a recibir cierto nombre, como es el caso de la fiebre de manchas de las montañas rocosas, que se conoce principalmente en Estados Unidos, mientras que la fiebre de maculosa brasileña en Brasil y la fiebre de Tobia en Colombia. Se dice que sus vectores de esto son las garrapatas y que el agente etiológico es la Rickettsia ricketts. El segundo grupo es lo que es el grupo de tifus, que aquí también se va a subdividir, que es el tifus o endémico, el tifus epidémico y el tifus de los matorrales. En México los que están presentes se ha visto que es el tifus murino o el tifus epidémico. En cuanto al tifus murino, se dice que su distribución suele ser amplia y va a depender mucho o es muy común en aquellas regiones con clima temprano y subtropical. Te dice que su principal vector son las pulgas y que también hay otros reservorios aparte del humano, que es como son los reservorios murinos, como son las ratas o las zarigüeyas. Y también se mencionaba que las personas pues que viven o que van a visitar el país o cualquier región que tenga este tipo de o este grupo de agente etiológico es la Rickettsia tifus. Por otro está el tifus epidémico, que es común o su distribución suele ser en Centroamérica, Sudamérica y África. Y se dice que es transmitido a través del piojo del cuerpo o el Pediculus humanus corporis, y este es el principal vector y son comunes o es mucho más común durante el invierno o los desastres naturales debido al hacinamiento y la falta de baño. Y su agente etiológico sería la Rickettsia prowazekii y por otro subdivisión sería los tifus de los matorrales, que va a afectar principalmente a Corea hasta Australia o Japón hasta la India y Pakistán. Y te dice que su principal vector pues va a ser el ácaro y que estos se van a encontrar principalmente en los matorrales, bosques y llanos. Y en este caso te decía que la Rickettsia también va a tener como familias, entonces aquí también se le conoce como Orientia no sé cómo pronunciarlo, pero sería también un tipo bueno, sería siempre parte de esta gente etiológica, por favor. La siguiente diapositiva pues puse, no sé, cambiado, pero en realidad es una tabla que igual es como el resumen de lo que ya mencioné y que ya te dije específicamente la distribución. Siguiente, por favor. En cuanto a la fisiopatogenia, te dice que una vez que el paciente o la persona o el individuo haya tenido una picadura ya sea de la garrapata, del piojo, la pulga, que son los vectores, pues va a haber una proliferación de la Rickettsia localmente. Y luego el organismo se va por vía hematógena. En la mayoría de las riquecias, esto va a provocar pues una vasculitis secundaria y va a afectar a las células endoteliales capilares, arteriolares y renales, lo que va a provocar pues un depósito de fibrina y plaquetas que van a originar la eclosión de los vasos sanguíneos.
Luego, pues va a provocar filtración perivascular por linfocitos, células plasmáticas, histocitos y leucocitos polinucleares, y lo que va a también provocar ya sea una necrosis en el vaso sanguíneo. Esto no siempre ocurre, y también te mencionaba que esta enfermedad como ya mencioné, se caracterizaba por la vasculitis de pequeños vasos, y a medida que este empeora, también lo va a hacer ese brote cutáneo, que es un síntoma de la enfermedad. En caso de que también exista esta trombosis local, se va a observar gangrena de la piel, pero la enfermedad se caracterizaba por tener gangrena en las partes distales de las extremidades. Igual una respuesta inmune, donde la riqueza va a disolverse en membrana del fagosoma por excreción de la fosfolipasa, y entonces este microorganismo va a quedar libre en el citoplasma, y todo ese proceso se conoce como fagocitosis inducida. Que va a provocar esto va a ser que va a alterar la respuesta inmune humoral, que se va a caracterizar en la fase aguda por un aumento de la interleucina 10, interleucina 6, el factor tumoral gamma y alfa, y mientras que luego en la segunda semana va a disminuir con rapidez, si no me equivoco, la interleucina 10, la 6 y el factor tumoral alfa, y estos van a ir disminuyendo gradualmente. Durante la enfermedad también se va a provocar una respuesta inmunocelular, y esto se va a caracterizar por la reducción de las células T, especialmente de las células CD4 y de las células CD45. Te mencionaba que en la fase aguda va a haber una disminución de la CDK8, de la CDK16, y en cuanto a toda la enfermedad de la rickettsiosis, te decía que su principal factor de protección va a ser los linfocitos CDK8, ya que estos van a participar en la activación de los linfocitos tóxicos, los cuales van a provocar un mecanismo que van a eliminar esas células infectadas. ¿Se me escucha? Sí, adelante. Ok, bueno, en cuanto a epidemiología, pues hay que destacar que el primer caso registrado en México fue en 1943, y todavía hasta hace unos años no estaba esta enfermedad o no se había registrado en todos los estados, pero actualmente ya se encuentra en los 32 estados y pues tiene una mayor prevalencia sobre todo en los estados del norte. Y hay distintos tipos de rickettsiosis, como veremos más adelante, bueno, como ya nos comentó, pero los que predominan en México son las fiebres manchadas de las montañas rocosas, tifus epidémico y tifus murino, que también se conoce como tifus endémico. Y de todas estas, la de las montañas rocosas es la más frecuente y pues también la más mortal. Y bueno, también destacar que el principal reservorio doméstico en México pues son los perros, ¿no? Ya que tienen las garrapatas y pulgas constantemente y pues son los que transmiten la enfermedad, ¿no? A través de sus vectores. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a su epidemiología, bueno, el boletín epidemiológico, pues podemos notar que en la primera tablita hasta arriba, pues como dije anteriormente, en lo que lleva de 2021, en todo el país se han acumulado 133 casos de fiebre manchada, mientras que el tifo epidémico y tifo murino realmente se llevaron muy pocos casos, dando así a ver que realmente sí las fiebres manchadas son la rickettsiosis con mayor prevalencia. Y ahora aquí respecto a Yucatán, pues aquí tenemos una comparativa entre 2021 y 2020, entre rickettsiosis sin clasificación y la de fiebres manchadas, donde podemos ver que en las que no tienen clasificación, pues prácticamente estaba literalmente 50-50 en lo que lleva 2021. Y se puede notar que también hubo un aumento del casi el doble de casos a comparación de 2020. Y en el caso de las fiebres manchadas, pues aquí hubo un predominio sobre todo del sexo masculino y pues igualmente hubo un incremento de esta enfermedad a comparación del 2020. Siguiente, por favor. Bien, ahora en cuanto a sus
Manifestaciones clínicas, pues primero pues se dividen cualquier rickettsiosis tiene ciertos periodos en común y el periodo es el periodo prodrómico, pues son síntomas muy inespecíficos y dependiendo de qué bacteria o qué vector, pues el periodo de incubación puede variar entre 2 días a 2 semanas. El periodo prodrómico, pues como ya mencioné, son síntomas inespecíficos, por eso solo tiene malestar general, cefalea y febrícula. Y por lo general, pues esta fase no ocurre y casi siempre pasa a la siguiente fase, que es la fase de estado, que esta es característica de que tiene un inicio súbito, tiene una fiebre que puede llegar hasta 41 grados y esta suele durar entre 2 a 3 semanas, pero también está acompañada de escalofríos, de una cefalea intensa que los pacientes describen como intolerable e incluso pueden llegar a sentir vértigo por lo mismo. Se encuentra la piel seca, tos seca, náuseas y vómito y también una conjuntivitis muy irritable con presencia de fotofobia. También existe la presencia de acúfenos, los zumbiditos, por ejemplo, y en algunos casos se ha registrado la sordera, así como la rubicundis facial. Este estado pues sí suele aparecer, pero muchas veces incluso muchas veces las enfermedades aparecen directamente sin ni siquiera pasar ni por el periodo prodrómico y la fase de estado. Pero en el caso de la fase de estado, después de 3 o 4 días es cuando ya aparece la siguiente, que ya es característica de cada rickettsiosis. Siguiente, por favor. Que en este caso, pues el de las fiebres manchadas de las montañas rocosas, pues sí, la verdad sí tiene algunas manifestaciones clínicas y complicaciones. De hecho, vamos a empezar diciendo que, pues como ya mencionó mi compañera Silvia, la mortalidad pues varía desde el 5 al 25%, ya sea que porque no se llega a diagnosticar bien o no se trata. Pero bueno, que esta enfermedad pues tiene una triada clásica, que es la fiebre, la cefalea y la erupción cutánea. El 5% de los pacientes lo presentan en los primeros 3 días, pero lo más probable es que aparezca a partir de la segunda semana. Más del 50% aparece en esta triada. Respecto a la erupción, pues aparece entre el tercer y quinto día al empezar, ¿no? Primero se empieza con fiebre y cefalea y transcurren 3 o 4 días y es cuando ya empiezan a aparecer estas erupciones debido a la vasculitis. Al inicio, pues esta es no pruriginosa, ¿no? Pero después se vuelve papular. Y bueno, dependiendo del grado de afectación de la vasculitis, pues esta puede llegar a provocar en grandes hemorragias, necrosis o incluso gangrena de los miembros. Y esta parte va a ser muy importante para distinguir clínicamente esta rickettsiosis de las demás, ya que la progresión de la erupción cutánea va a ser centrípeta. Es decir, va de afuera hacia adentro, principalmente de las muñecas y tobillos, y luego se va a ir dirigiendo hacia el centro o hacia el tronco, como se puede ver aquí en la imagen. También un gran porcentaje de los pacientes presentan vómitos y dolor abdominal, que cuando es esto, pues muchas veces esto dificulta el diagnóstico, ya que se hacen diagnósticos erróneos por todos los signos y síntomas inespecíficos y se piensa que puede ser una apendicitis o colecistitis, por ejemplo. Como ya mencioné, pues también es común que se presente conjuntivitis y con la presencia de hemorragias retinianas, así como la fotofobia. Bueno, y también un porcentaje de pacientes puede llegar a presentar tos y disnea y algo característico de la fiebre de las montañas rocosas. ¿Puedes pasar la anterior, Nelson, por favor? El hecho de que algunos pacientes pueden llegar a tener delirios y confusiones. La razón por la que pues, por la que representa una gran mortalidad es porque puede tener varias complicaciones, como por ejemplo puede llegar a causar una meningitis. Espera que Nelson nos vuelva a regresar. Okay. Te está saboteando la clase. ¿No? Ya se quiere ir, Nelson. Sí, Puedo regresar. Puedo regresar. Ahí está, gracias. Una antes. Bueno, ahora ya está bien, pero sí mencionar que pues sobre todo aquí pues, en esta rickettsiosis pues existen complicaciones, ¿no? También por eso se ve su gran mortalidad. Entre ellas pues está la meningitis, la pericarditis y la miocarditis, pero no son las únicas complicaciones. Como ya también mencionó mi compañera Silvia, si no se trata, incluso puede llegar a azotemia prerrenal o insuficiencia renal. Siguiente, por favor. Bien. En cuanto al tifus epidémico, pues este va a tener un periodo de incubación de 1 semana. Y también tiene características de instalación, va a ser brusca, va a empezar casi de forma súbita y con una cefalea igualmente intensa, una fiebre que puede llegar hasta los 40 grados, mialgias y un exantema que aparece hasta el 5.º día.
Como dije, pues es importante diferenciar que en las montañas rocosas es de carácter centrípeto, porque por ejemplo aquí empieza el exantema en los pliegues axilares y es dirección centrífuga, es decir, del centro hacia afuera, del tronco hacia las extremidades. Y también esto es una parte importante para diferenciarla, y es que a diferencia de la fiebre de las montañas rocosas, pues esta va a abarcar la totalidad del cuerpo con excepción de la cara y las palmas y las puntas. Bien, y en cuanto al tifus murino o el epidémico, pues este va a tener un periodo de incubación de entre 1 y 2 semanas y sus características van a ser muy similares a la de las montañas rocosas, con una diferencia igualmente en la erupción cutánea, ya que esta va a ser de carácter maculopapular y se va a presentar principalmente en el tronco un 88% y en las extremidades un 45%, que compara con las montañas rocosas, iniciado sobre todo en las muñecas y tobillos. Es muy raro que se presente este tipo de rickettsiosis en las palmas y en las plantas. Y sobre todo hay que tener cuidado porque aquí puede también existir ciertas complicaciones en el hígado, en el riñón e incluso también a nivel neurológico. Esta rickettsiosis, si recuerdo bien, el tifus murino tenía un 4% de mortalidad. No era tan alto como el de las fiebres de las montañas rocosas, pero pues sigue siendo un poco elevado. Siguiente, por favor. Bien, continuando con esta parte de la rickettsiosis, ahora toca hablar sobre el diagnóstico. En este caso se utiliza la microscopía, en la cual también mencionaba el libro, la tinción de Gram, pues realmente era muy débil, no tenía muy bien a las bacterias, sin embargo, mejores en este caso, que son los métodos de Giemsa y de Jiménez. Pueden utilizar anticuerpos específicos, están marcados con que están dentro de las células y que se utilizando muestras de tejidos de las biopsias. Otro método para utilizar en este caso que se realizaba por medio del aislamiento de las bacterias, ¿no? De las riquezas en sistemas de cultivos celulares, o también se utilizaban huevos embrionados, e incluso en otro texto mencionaba la inoculación en otros organismos, como pueden ser los judíos. En estos casos se elegían parte de las muestras, la capa leucocitaria de la sangre, y se utilizaba en este caso una biopsia de la piel, de las lesiones. En cuanto a la detección de anticuerpos, existe una prueba que, aunque realmente actualmente no se utiliza mucho, es la prueba de Weil-Felix, la cual implica la aglutinación de antígenos de otro tipo de agente, que es la bacteria Proteus. Sin embargo, como lo mencioné, en la actualidad no se recomienda debido a su baja sensibilidad y especificidad para la detección. Otros casos son la microinmunofluorescencia. Nelson, déjame comentarte. Dice que no se utiliza mucho, se utiliza todos los días. Es que en el libro. Sí, en el libro se dice, pero en la realidad es otra, ¿no? Cuando tú tienes una enfermedad febril, te piden tus reacciones febriles. Y la prueba de Weil-Felix, acuérdate que vimos allá muy al principio aquel paquete de pruebas de reacciones febriles. Ya vimos tifoidea, ¿sí? Con la prueba de reacción de Vidal. De Vidal. La brucelosis con la de Hodgson, esta, que es la de Weil-Felix, es la tercera de ese paquete que está entre las reacciones febriles. Entonces, sí se usa, pero tiene un problema que tiene una sensibilidad no tan alta y además no es específica de algún tipo de rickettsiosis. O sea, sale positiva o cualquier rickettsiosis, y ahí tendríamos que irle a buscar con las otras más específicas. Pero afortunadamente, Nelson, ahorita que se dé un tratamiento, vamos a ver que importa, con fines de tratamiento, importa poco cuál es el tratamiento similar, pero con fines de pronóstico sí importa mucho, y con fines de prevención sí importa mucho cuál es, ¿no? Porque el vector es diferente. Entonces, nada más para puntualizar que la prueba de Weil-Felix se usa mucho, pero tiene sus problemas, y a pesar de eso
se sigue usando. ¿Vale? Sigue. Sí, sí, de hecho en una parte sí, ya en lugares donde pues están limitados los recursos para otro tipo de pruebas. En esta parte pues también se utiliza la microinmunofluorescencia, la cual va a detectar proteínas de la membrana externa de las bacterias y también el antígeno lipopolisacárido. Sin embargo, otra prueba un poco, bueno, más sensible y más específica es el inmunoensayo de Western blot, que en este caso pues es superior a la de la microinmunofluorescencia, pues permite definir las especies individuales de las riquezas, ya que pues en la anterior, en la microinmunofluorescencia, pues se detectaba el antígeno lipopolisacárido, que en este caso pues lo comparten todas las especies de riquezas. En cambio, en este caso en el inmunoensayo pues te permite definir qué tipo de agente es, ¿no? Y por las técnicas moleculares se utiliza la reacción en cadena de polimerasa, la PCR, la cual también nos permite un diagnóstico rápido y específico, pues nos va a detectar en los tejidos infectados el ADN de estos agentes, ¿no?, de las riquezas. Y bien, como comentaba, pues el tratamiento y debido a que pues la mayoría de las enfermedades que causan las riquezas tienen síntomas pues similares, ¿no? El tratamiento básicamente se enfoca en la administración de antibióticos por vía oral, tratamiento sintomático de esos temas. En este caso, los agentes medicamentos que se utilizan pues son las tetraciclinas, y el tratamiento de elección en este caso comentaba que, como otros puntos, es importante continuar con los antibióticos al menos 24 horas una vez que la fiebre haya desaparecido, y también pues a excepción de la doxiciclina, ¿no? En este caso no suele administrarse a niños menores de 8 años, puesto que los medicamentos traen el riesgo de manchar los dientes, ¿no?, de provocar tinción dental. Y en cuanto a la prevención, A ver, Nelson, si nos dices que... básicamente te lo divide como... Permítame. Regrésate tantito, quiero preguntarte algo. Regrésate tantito al tratamiento. Ahí nos estás poniendo que el tratamiento está basado en las tetraciclinas y una cosa moderna que es la doxiciclina. De las dos, la doxiciclina es mejor porque es más fácil de administrar y es menos tóxica, pero también nos dices que las tetraciclinas no se deben usar en los niños porque manchan los dientes, y una vez manchados los dientes pues ya no hay nada que los desmanche, a menos que te pongan placas o que te pongan implantes dentales, ¿no? Afortunadamente existe todavía eso, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el tratamiento, Nelson, de elección para los niños? Yo leí, por ejemplo, o sea, por eso puse entre paréntesis que excepto doxiciclina, porque del grupo de las tetraciclinas, la doxiciclina sí se puede administrar porque es la que tiene menor riesgo de teñir los dientes. Aunque también mencionaba, ¿sí? ¿Sí? Que también mencionaba en qué. Mencionaba que si el beneficio pues es mayor sobre el riesgo, pues aplicarlo, o sea, administrarlo. A ver, hay otra alternativa, pero antes de mencionar la otra alternativa, quiero preguntarte a ti. Si tú ves un niño con fiebre manchada de las montañas rocosas, que es la más grave de todas, ¿sí?, donde los pacientes se mueren de coagulación intravascular diseminada, o de miocarditis, o de encefalitis, hay una alta posibilidad de que al niño no le vaya bien cuando tiene una fiebre manchada de las rocosas. Y supongamos que no tienen doxiciclina, ¿qué harías? Pues se podría, no puse aquí los otros agentes, ¿no? Pero optar por la administración de otras tetraciclinas. O si es, muy grave, no lo puse tampoco, pero también administrar por vía intravenosa. ¿Cuál? Tetraciclinas. Conclusión: la vida tiene más valor que el color de los dientes.
¿Está claro? Si tú tienes Sí. alternativas, pues que se le manche sus dientes, pues, no hay qué más, ya después toleraremos la demanda porque se le manchen los dientes, pero tendremos a una persona viva. ¿De acuerdo? Ahora, hay otras alternativas y una de ellas es, por ejemplo, el cloranfenicol. Que los americanos le tienen mucho miedo al cloranfenicol, pero es un medicamento que puede servir para este grupo de enfermedades y que hay presentación oral y presentación intravenosa. Síguele. Sí. Pues ya en la parte de prevención, básicamente el libro te lo agrupa de acuerdo a las enfermedades que menciona, como en el caso del tifo epidémico, ahí te recomendaba aplicar pues, polvos insecticidas a intervalos de tiempo adecuados, ya sea de forma manual o con pulverizador, a la ropa, por ejemplo, o a las personas que viven en condiciones, por ejemplo, en hacinamiento, que facilitan la infestación por los agentes que causan este tifo epidémico, que en este caso pues, son los piojos, ¿no? También en cuanto a medidas, por ejemplo, del tifo murino, que es causado por los agentes como zarigüeyas o ratas, en este caso pues se aplicaría pues la búsqueda de este tipo de animales, ¿no? De roedores cerca del hogar y reducir también el índice de pulgas en los roedores, ya sea por medio de la aplicación de insecticidas donde se encuentren pues, las madrigueras o refugios o vías de paso de estos animales, y también aplicar medidas de saneamiento ambiental generales como pues, podría ser adecuado higiene de utensilios en el hogar, de mantener siempre limpio, lavado de manos, baño adecuado. También se mencionaba el lavado de la ropa con agua caliente para poder eliminar los probables agentes como podrían ser piojos o en el caso que se mencionaban las garrapatas. Y también en cuanto a las medidas de control para las fiebres manchadas, pues se recomendaba podar los terrenos que se encuentren infestados y como forma de profilaxis, pues utilizar ropas protectoras, ya sea botas altas en los casos que se vaya a hacer pues este tipo de acciones y el uso de repelentes contra garrapatas y también encontrar garrapatas que estén adheridas para poder removerlas. Nelson, una pregunta. ¿Cuál sería el papel de las mascotas en la transmisión de esta enfermedad? Perdón, De de las mascotas. De las mascotas. Sí. Porque las mascotas, pues son... ¿Qué de estos se menciona pueden tener las mascotas? Perdón, que no entendí el final. Tiempo, no te escuchamos. Deja que repose tu micrófono. Y hablo un poquito más despacio porque se satura el micrófono y se corta. Papel de las mascotas. O sea, ¿qué vectores? ¿Cuáles son las mascotas que habitualmente tenemos en casa? Habitualmente los perros y los gatos. Perros y gatos. Algunos tienen pájaros, ¿no? Sí. Y algunos tienen ratones, ciertas especies de ratones, pero eso no es común. Generalmente son perros y gatos. Y en las zonas en el campo, pues algunos tienen en su patio caballos, vacas, chivos y todas esas cosas, ¿no? Me ha tocado ver conejos. Bueno, vamos a hablar de perros y gatos. ¿Qué de estos vectores pueden estar en el perro y en el gato? Por ejemplo, las personas que están en contacto pues muy cercano o que duermen, algunos duermen prácticamente con sus animalitos, pues la transmisión de garrapatas principalmente. Garrapatas es un vector que tienen los perros, ¿verdad? Los gatos creo que no, pero los perros sí, garrapatas. ¿Qué más tienen los perros? Hay pulgas. Pulgas, garrapatas y pulgas sí pueden tener los perros. Piojos, ¿no? Entonces, esos animales que no son los hospedadores principales, por lo menos de las pulgas, ¿no? Porque no se llama tifo murino, porque las ratas son los que introducen en las zonas
en la casa el vector y de ahí brinca el perro o brinca otro animal grande que tengamos allá, y si se suben a nuestras camas y entran al colchón se vuelven un verdadero problema, ¿no? En los hoteles, por ejemplo, sobre todo en esos hoteles donde cambian cambian de persona cada hora, cuando entra uno con que tiene pulgas en su ropa y les cae en el colchón, se vuelve un verdadero problema, ¿no? Entonces, por eso el tifo murino tiene otro nombre, es el tifo endémico, porque el vector está más cercano a nosotros. De hecho, es el que tenemos habitualmente aquí en nuestro estado. La fiebre manchada de las montañas rocosas, pues está más allá, más al norte, ¿no? Entonces se llama de las montañas rocosas, más para allá, más pegado a los Estados Unidos. ¿De acuerdo? Eso es muy importante que lo tengamos presente, porque cuando tenemos un caso, pues tenemos que hacer medidas de control, que son todas estas que en la siguiente diapositiva pues nos mencionaste, ¿no? Eso es muy importante, porque si no hacemos nada, pues vamos a seguir teniendo casos. Afortunadamente ya proliferaron los veterinarios en la ciudad, y quien convive con sus mascotas habitualmente cada mes los lleva a bañar, los lleva a desparasitar, les dan su ivermectina, y eso le pega prácticamente a muchos ectoparásitos. Entonces, de alguna manera, limita la posibilidad de la transmisión de enfermedades. Bien, creo que ya fue la última, ¿verdad, Nelson? ¿Lo hiciste ya la última? Sí, es todo. Bien, jóvenes. Preguntas, dudas o comentarios. Ya no tenemos tiempo de ver nada. Pero sí tenemos tiempo de que si tienen alguna pregunta o algún comentario, pues digan. Yo tenía una, doctor. En el caso del diagnóstico, ¿el estándar de Oreo sería la aglutinación de Weil-Felix? No. A ver, la aglutinación de Weil-Felix sí es muy útil, porque nos puede decir como grupo que hay una infección. Y es muy importante porque necesitamos cierto título. Acuérdense que la aglutinación de Weil-Felix lo que está haciendo es demostrar que hay anticuerpos contra Proteus. Y el agente etiológico no es Proteus, sino que se sabe que los anticuerpos que se generan con una infección por Rickettsia cruzan con Proteus OX19 o otros OX. Entonces, la presencia de anticuerpos cruzados contra Proteus a títulos elevados, ahí se nos va a encargar de tarea cuánto de títulos necesitamos para considerar la prueba positiva. Porque puede ser que lo tenga 1 a 2, 1 a 4, 1 así bajito, eso no tiene ninguna importancia porque tenemos Proteus en nuestro tubo digestivo. Y es normal que tengamos cierto título de anticuerpos contra Proteus, pero cuando se eleva por encima de cierto nivel, nos está marcando de alguna manera que tenemos allá una ricketsiosis, pero no es específico. ¿Sí? Ahí nos pusieron que de específicos hay al PCR, que nos puede identificar bien cuál es el genoma que estamos identificando. Está el Western blot, que nos puede decir cuál es el tipo de ricketsia que estamos recuperando. Pero la prueba de Weil-Felix tiene utilidad cuando llega a ciertos valores, a ciertos títulos, porque nos está marcando como grupo la posibilidad de una enfermedad, y ya después de eso, pues podríamos hacer una prueba que nos diferencie cuál de ellas es. Pero si estamos en un lugar donde no tenemos ninguna otra opción, con títulos altos de anticuerpos aglutinantes contra Proteus OX19, estamos listos para darle tratamiento, porque en realidad, como les dije, no interesa cuál es la especie de la ricketsia, con fines de tratamiento, porque el tratamiento va a ser similar. Con fines de pronóstico y prevención, pues sí nos interesaría, aunque algunas cosas que nos puso Nelson por acá, ¿sí?, de prevención le pegan casi a todos los ectoparásitos. ¿Sí está claro? Sí. Entonces, ¿cuál sería el estándar de oro? O sea, no importa entonces cuál, solo con tener el diagnóstico. Bueno, sí importa mucho con fines epidemiológicos, ¿eh? Pero no siempre podemos hacer. Con fines de diagnóstico y tratamiento,
podría ser suficiente la prueba de Weight. Cuando hay títulos bajos que insistimos en la enfermedad, tendríamos que pedirle o Western blot, o ELISA para anticuerpos específicos de especie, o PCR. Si me ponen la diapositiva, ahí lo dice en la diapositiva, póngala, que me la ponga. En el diagnóstico, la diapositiva del diagnóstico, ahí está claro. Pónganlos para que eso los muestre. Diagnóstico. Ahí está. Miren, hasta abajo dice cultivo. El cultivo me identifica claramente al agente causal, pero el cultivo, ese es un cultivo que no se hace de manera rutinaria, que son cultivos celulares o a base de huevos embrionados. No se hace en cualquier lugar, ¿no? Las divisiones de Gimsa o de Jiménez, pues aunque esté por ahí la riqueza, podría ser que no la observemos. O sea, tiene una baja sensibilidad. Entonces, las detecciones de anticuerpos son las mejores pruebas después del PCR. O sea, la mejor es el PCR. Pero no en todos los lugares se cuenta con el PCR. Aquí en la Escuela de Medicina hacemos PCR para riqueza. Pero la alternativa al PCR son las pruebas de detección de anticuerpos. La de Weiss-Felix, ¿sí?, que es inespecífica porque no nos habla de exactamente de qué. La de microaglutinación, ¿sí?, es más específica que la de Weiss-Felix porque es anticuerpos dirigidos contra un componente, ahora sí, de riqueza, pero tampoco nos habla de cuál es la especie. Y con el Western blot o con algunas ELISAs sí podemos identificar hasta especies. Entonces veamos, de la detección de anticuerpos, ¿sí?, la menos sensible es Weiss-Felix, porque es una reacción cruzada. Pero la microinmunofluorescencia es más específica porque el anticuerpo que estamos identificando sí está dirigido contra un componente de la bacteria. Es mejor que Weiss-Felix. Y con inmunoensayo Western blot o con ELISA podemos diferenciar inclusive cuál es la riqueza. Y de plano el PCR sería el estándar de oro en este caso. ¿Sí está claro? Sí, gracias. Por ejemplo, aquí en la práctica cotidiana, habitualmente nos llegamos a Weiss-Felix. Cuando el paciente se complica, no mejora, o cae con alguien que tiene mayor conocimiento y mayor experiencia, generalmente después del Weiss-Felix le pide alguna otra para amarrar. Pero con Weiss-Felix a títulos elevados, estamos autorizados a poner diagnóstico de rickettsiosis muy probable. ¿Cuál? Pues no sabemos cuál, pero por epidemiología podemos decir que es tifo murino, que es el tifo endémico. A menos de que tenga un cuadro clínico de una fiebre manchada con datos de vasculitis, con el exantema centrípeto, con coagulación intravascular. Entonces estamos dirigiéndonos, pero con el cuadro clínico más que con la prueba. ¿Sí está claro? Sí, gracias. Muy bien, jóvenes. Estamos sobre el tiempo. Les recuerdo que el lunes podría ser nuestra última clase, y si no es el lunes, sería el martes. Doctor, ¿Sí? es que ya no